Hola, soy Melissa Chuquillanqui Sarnaque, abogada especialista en seguridad y salud en el trabajo de la SUNAFIL. Vamos a desarrollar como parte del curso de prevención de riesgos laborales en las micro y pequeñas empresas la clase referido a la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que les va a permitir fortalecer sus competencias y poder afrontar de forma exitosa una fiscalización por parte de la autoridad competente. Acompáñenme a desarrollar la siguiente clase. Empezamos. ¿Qué es la SUNAFIL? La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es la autoridad central y el ente rector del sistema de inspección del trabajo. Ahora, ¿de qué se encarga la SUNAFIL? La SUNAFIL es responsable de promover, de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Pero además la SUNAFIL realiza lo que se le conoce como acciones previas. ¿Y qué son las acciones previas? Son diligencias preliminares antes de iniciar las actuaciones de investigación o comprobatorias que permiten lograr el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud y sociolaboral. Pero además la SUNAFIL, como parte de sus funciones, también puede realizar lo que se le conoce como asesoría, asistencia técnica. ¿Qué es la inspección del trabajo? Es el servicio público que se encarga de vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral como de seguridad y salud en el trabajo. Pero no solamente la SUNAFIL tiene un enfoque de fiscalización propiamente dicho, es decir, no solamente vigila que se cumple la normativa y como consecuencia de ello determinará las posibles sanciones, sino también tiene un enfoque preventivo. Y este enfoque preventivo va de la mano con el poder brindar orientación y asistencia técnica. Es importante tener en cuenta que en el marco del estado de emergencia nacional se ha incorporado la siguiente figura, conocida como medida cautelar de cierre del área o el establecimiento. Esta medida fue incorporada a través del decreto legislativo 1499. Asimismo, fue referenciada en el protocolo 5 con el que cuenta la SUNAFIL, que fue aprobado mediante resolución de Superintendencia 103-2020 SUNAFIL. Ahora, ¿qué es esta figura y qué facultades otorga al inspector? Esta figura permite o faculta al inspector para que en aquellos casos donde él advierta que en los centros de trabajo cuyas actividades y servicios no se encuentran dentro de el estado de emergencia, dentro de las actividades permitidas en el estado de emergencia nacional o no están dentro de la reanudación de actividades, él está facultado en dichos casos para poder imponer esta medida cautelar de cierre del establecimiento o del área. Continuando con la exposición, es importante conocer el procedimiento inspectivo desde el inicio hasta el fin. ¿Cómo inicia el procedimiento inspectivo? ¿Cuál es el origen de las actuaciones inspectivas? Bueno, el origen de las actuaciones inspectivas puede ser a través de una denuncia, a través de alguna solicitud de otra entidad del Estado o por decisión interna de la SUNAFIL. De esta forma se da inicio, se da origen a las actuaciones inspectivas y como parte de ello se genera lo que se le conoce como orden de inspección. Y esta orden de inspección puede ser genérica o puede ser concreta. Cuando hablamos de la orden de inspección concreta, estamos hablando que se tiene identificado a la empresa respecto de la cual se va a desarrollar la investigación. Y cuando hablamos de una orden de inspección genérica, no tenemos identificado a la empresa, con lo cual el inspector puede realizar la investigación y va a determinar finalmente quién es el sujeto responsable del cumplimiento de la normativa y esta orden de inspección genérica pasa a convertirse en una orden concreta. Además, el inspector durante sus investigaciones lleva a cabo unas modalidades de inspección. Estas modalidades pueden ser a través de una visita de inspección, a través del requerimiento de información o requerimiento de comparecencia, donde el inspector convoca al sujeto inspeccionado a concurrir a las instalaciones de la entidad o a través de lo que se le conoce como comprobación de datos.
cabe mencionar que en el marco del Decreto Legislativo 1499 se ha dispuesto que estas modalidades pueden realizarse a través del uso de las herramientas tecnológicas, con lo cual es válido que el inspector pueda desarrollar estas modalidades de actuación inspectiva utilizando las herramientas antes señaladas. Además, es importante tener en consideración que el inspector puede durante su investigación imponer medidas inspectivas. Estas medidas inspectivas, ¿cuáles son? Bueno, puede ser una medida inspectiva de requerimiento, puede ser una medida inspectiva de paralización o prohibición de trabajos o tareas, o lo que se le conoce como cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica como tal. Cabe precisar que esta última medida fue incorporada a través del Decreto de Urgencia 44/2019. Es importante también tener en consideración cuál es el plazo en el que el inspector va a desarrollar sus investigaciones. En materia de seguridad y salud en el trabajo, este plazo es de 30 días hábiles y no está sujeto a prórroga. Sin embargo, esta regla general se rompe con la investigación de los accidentes de trabajo mortal. En el caso de accidentes de trabajo mortal, el plazo legal establecido son 10 días hábiles para la investigación, sujetos a prórroga por una única vez a 10 días adicionales. Esta modificatoria fue introducida a través del Decreto Supremo 020/2019-TR a finales del 2019. Es preciso acotar que el inspector puede iniciar sus actuaciones inspectivas como máximo hasta 10 días hábiles tiene para el inicio como tal, y durante su investigación puede ser que no detecte infracciones o advierta infracciones pero se han subsanado. En ese supuesto, el inspector va a cerrar su investigación con un informe de actuaciones inspectivas. En caso contrario, es decir, en aquellos casos donde sí detecte incumplimientos, lo que procede es a elaborar un acta de infracción que contiene los incumplimientos, las infracciones y las propuestas de sanción. Continuamos y vamos ahora a identificar cuáles son las facultades que tiene el inspector para el desarrollo de sus investigaciones. Bueno, el inspector está facultado para ingresar libremente, sin previo aviso, a todo lugar sujeto de inspección. Además, puede hacerse acompañar durante su visita, ya sea de trabajadores, de representantes, de algún perito especializado, tanto de la empresa o del Estado. Y es importante aquí tener en consideración que cuando se trata de investigaciones de accidentes de trabajo mortal, en estas situaciones sí es obligatoria la presencia de por lo menos un representante de la parte empleadora, del titular o un representante de la organización sindical. Otra de las facultades con las que cuenta el inspector es que puede proceder a realizar cualquier diligencia que considere necesaria para su investigación. Puede requerir información solo o ante testigos, puede solicitar la identificación de las personas que se encuentran en el centro de trabajo cuando realiza la investigación como tal. Asimismo, puede recabar, obtener cualquier información que le sirva de sustento para su investigación. Puede obtener copias, extractos e incluso puede, como parte de sus facultades, imponer la medida inspectiva, ya sea de paralización o prohibición de trabajos o tareas o cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica, y esto lo vamos a precisar ya a mayor detalle en las láminas siguientes. Asimismo, debemos tener en cuenta que el inspector puede hacer mediciones, tomar muestras, está facultado para ello, pero tiene siempre que notificar ya sea a la empresa o a su representante a efectos de realizar esta diligencia. Tal como lo mencionamos en las PPTs anteriores, ahora vamos a desarrollar la figura referidas a las medidas inspectivas, es decir, el inspector puede adoptar tanto la medida de paralización o prohibición de trabajos o tareas o lo que se conoce como cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica, figura que, como lo mencionamos, fue introducida a través del Decreto de Urgencia 44/2019. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una u otra medida que podría adoptar el inspector durante las investigaciones?
Bueno, la primera figura, que es la paralización o prohibición de trabajos o tareas, esta figura está circunscrita a que el inspector pueda detectar que los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo a su juicio generan un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, con lo cual podría estar facultado para poder imponer esta medida, mientras que la medida de cierre temporal está ligada a que se haya generado un accidente de trabajo mortal y que exista evidencia documentada y razonable de que los incumplimientos a la normativa de seguridad y salud en el trabajo fueron causa de este evento, con lo cual ante esta situación el inspector podría imponer esta medida. Es importante tener en consideración que para la imposición de cualquiera de estas medidas antes mencionadas, el inspector debe tomar en cuenta los criterios para la determinación de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo que han sido aprobados a través de la Resolución Ministerial 34/2020-TR. Cuando el inspector decida adoptar una u otra medida, va a formalizar esta situación emitiendo un acta, ya sea de paralización o prohibición de trabajos o tareas o de cierre. Esta acta es notificada de forma inmediata al sujeto inspeccionado. ¿Y qué contiene esta acta? Bueno, la identificación del sujeto como tal, cuáles van a ser los lugares o centros de trabajo objeto de la medida. Además, contiene la descripción de los hechos, así como las condiciones de seguridad y salud en el trabajo respecto de las que sustentan esta medida y los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta acta es notificada, como les mencionaba, de forma inmediata y además se hace un requerimiento a efectos de que el sujeto inspeccionado pueda subsanar lo que ha advertido el inspector. Es importante tener en consideración que el tiempo que dure estas medidas no puede afectar al trabajador, es decir, los trabajadores no pueden verse afectados ni en su remuneración ni en sus beneficios sociales, y el sujeto inspeccionado tampoco puede otorgar vacaciones, salvo que estas vacaciones ya hayan sido programadas con anterioridad a la emisión de la medida. Continuando, vamos a desarrollar ahora cuál es la normativa aplicable a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros sabemos que la normativa marco es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento aprobado por Decreto Supremo 05/2012-TR. Sin embargo, también hay normativa sectorial, es decir, a nivel de sector también se ha regulado los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y encontramos varios sectores que se han regulado o que cuentan con estos reglamentos sectoriales. Encontramos construcción, encontramos obreros municipales, minería, electricidad, que cuentan con reglamentos en esta materia. Y también es importante aquí acotar que estos reglamentos sí están adecuados al marco general antes señalado. Sin embargo, pesca, industria, hidrocarburos también cuentan con esta normativa a nivel sectorial, pero es una normativa que aún no está adecuada a nuestro marco general. Y hay otras actividades económicas como el transporte, telecomunicaciones, educación, que no cuentan con una normativa sectorial que recoja estos temas. Con lo cual, respecto de estos sectores económicos, van a tener que remitirse a lo regulado en el marco general. Aquí debemos tener en consideración que en principio los reglamentos sectoriales deberían ser compatibles con las disposiciones de la ley y el reglamento. Pero ¿qué sucede en aquellas situaciones donde no son compatibles? Entonces va a primar el reglamento que establezca derechos y obligaciones superiores a la ley y al reglamento antes señalado. Ahora vamos a ver qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, este sistema como tal es un instrumento que me permite, ojo, en el tiempo, disminuir accidentes y enfermedades. Además, me permite brindar condiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores. Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante tener en consideración el tipo de empresa e institución, el nivel de exposición a peligros y riesgos. Y ojo con esto, porque no es
no son los mismos peligros y riesgos pese a que en la empresa pertenezca al mismo sector económico, con lo cual esto siempre tiene que identificarse, valorarse de acuerdo a cada empresa, y además se debe tener en cuenta la cantidad de trabajadores expuestos, es decir, tenemos que tener en consideración estos 3 puntos a efectos de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos tener en consideración cuáles son los documentos que integran este sistema, documentos que posteriormente serán fiscalizados por la autoridad competente, por la SUNAFIL. Está la política de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el IPRC, que es el documento matriz del sistema de gestión, el mapa de riesgos, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros obligatorios, y además hay que tener en cuenta el número de trabajadores con los que cuenta la empresa, a efectos de constituir un comité de seguridad y salud o nombrar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tal como lo comentamos, es importante tener en consideración estos documentos que integran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta diapositiva vamos a desarrollar lo referido a la política de seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener en cuenta que esta política tiene que realizarse en consulta con los trabajadores, con los representantes, y además debe ser una política específica, concisa, debe estar fechada y además firmada por la máxima autoridad de la empresa. Es importante que sea difundida y sea accesible a los trabajadores, y además que se establezca la actualización de la misma. Es importante que se determinen objetivos que sean medibles en el tiempo. Por ejemplo, objetivos referidos al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, referidos a toda la protección de los trabajadores y tomando también siempre en consideración la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es una obligación que tienen aquellos empleadores que cuentan con 20 a más trabajadores. Es importante tener en consideración que este reglamento interno debe ser proporcionado a los trabajadores, ya sea por medios físicos o por medios digitales, pero no solamente la obligación se limita a que sea proporcionado a los trabajadores, sino también a todos aquellos que ingresan a las instalaciones, sean empresas tercerizadoras, de intermediación, practicantes, visitantes, entre otros. La norma, el marco general, la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo han precisado cuál es la información mínima que tiene que tener este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los cuales encontramos lo referido a objetivos y alcances, al tema de liderazgo, al tema de atribuciones y responsabilidades, pero hay 2 ítems muy importantes: estándares de seguridad y salud de las operaciones y estándares de seguridad y salud en operaciones conexas. Estándares que es importante que se ajusten, ojo, a la realidad de la empresa, porque cada empresa tiene características propias. Los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuáles son? Estos van a depender del tipo de empresa. Si la empresa es una empresa de alto riesgo, está obligada a tener estos 8 registros obligatorios, pero también se han desarrollado los que se conocen como registros simplificados. La micro y la pequeña empresa puede optar por estos registros siempre y cuando no sean actividad de alto riesgo. En el caso de la pequeña empresa, puede implementar estos 5 registros obligatorios y las micro los 3 registros que podemos advertir en la PPT. Es importante tener en consideración cuál es el plazo de conservación de estos registros. Cuando hablamos del registro de enfermedades ocupacionales, el periodo de conservación es de 20 años, mientras que para el registro de accidentes e incidentes peligrosos, el periodo de conservación es de 10 años. En los otros registros, el periodo es de 5 años. Ahora vamos a ver el mapa de riesgos. ¿Qué es el mapa de riesgos?
en términos sencillos, es la representación gráfica de los principales peligros y riesgos que hemos advertido. Es importante tener en consideración que para la elaboración de este documento del sistema de gestión, tomamos en consideración la norma técnica 399-010 que establece las señales de seguridad. También ahí acotar que actualmente ya contamos con la versión del año 2016. ¿Qué obligaciones tiene el empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, el empleador entrega el reglamento interno de seguridad y salud tal como lo hemos mencionado en las anteriores PPTs. Además, tiene la obligación de realizar como mínimo 4 capacitaciones y ahí hay que acotar lo siguiente. A través del Decreto Supremo 020-2019-TR se establece que estas capacitaciones debían ser presenciales. Antes de esta modificatoria, no se debía de determinado la modalidad bajo la cual se debían realizar las capacitaciones, con excepción de minería, donde sí se establecía que las capacitaciones prácticas eran presenciales. Pero ahora ya con esta modificatoria se ha precisado que estas capacitaciones son presenciales, pero también es importante, que ya lo vamos a ver en la PPT siguiente, poder advertir el último cambio normativo que se ha dado justo en esta disposición. Además, el empleador adjunta al contrato de trabajo las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es importante que el trabajador esté informado de los principales peligros y riesgos a los que se expone en el ejercicio de sus funciones. Y además es importante que el empleador pueda brindar las facilidades económicas, las licencias, cuando el trabajador realice cursos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, es importante también que como parte de las obligaciones que tiene el empleador, elabore el mapa de riesgos. Tal como lo mencionamos en la PPT anterior, estábamos hablando que las capacitaciones, como regla, a través de esta modificatoria introducida por el Decreto Supremo 020-2019, se precisó que las capacitaciones deben ser presenciales, es decir, que el empleador está obligado a brindar como mínimo estas 4 capacitaciones de forma presencial. Sin embargo, en el marco o por el contexto de la COVID-19, a través del Decreto Legislativo 1499, se realizó una flexibilización o se precisó la siguiente modificación. Estas capacitaciones solamente iban a ser presenciales en 2 supuestos. El primer supuesto, cuando se da al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o la duración, o cuando se produzca algún cambio de puesto de trabajo, de función, de actividades realizadas por el trabajador. Solo en estos supuestos, en el marco del estado de emergencia sanitaria, las capacitaciones van a ser presenciales. Y es importante también tener en consideración que se van a realizar siempre respetando las medidas de bioseguridad emitidas por la autoridad competente, en este caso por el Ministerio de Salud. Continuamos. Otro de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el Programa Anual de Seguridad y Salud. ¿Qué es este programa? Este programa es un documento del sistema de gestión que contiene las actividades que se van a realizar a lo largo del año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es importante establecer objetivos que sean medibles y además tener en consideración la inversión, el presupuesto que supone la ejecución de estas actividades. Por lo tanto, es importante determinar tanto el personal que va a ejecutar, así como la inversión o el presupuesto a efectos de cumplir con las actividades propuestas a lo largo del año. El I+C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, como lo comentábamos, es el documento matriz del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es este documento o qué contiene? Cuando nosotros identificamos peligros, es decir, localizamos, reconocemos los peligros, aquellas fuentes de daño, y cuando evaluamos riesgos, es decir, lo que hacemos es valorar el grado, el nivel, la gravedad de los mismos, pero no solamente podemos identificar los peligros, valorar los riesgos, sino es necesario adoptar medidas de control. Para ello es importante la jerarquía de controles que va a adoptar la empresa a efectos de eliminar o de mitigar estos
estos riesgos que se han identificado como tal. Debemos tener en consideración cuáles son los tipos de peligros que existen. Esto evidentemente va a depender mucho de las características propias que tenga cada empresa, pero dentro de los principales podemos encontrar los peligros físicos asociados al ruido, a la temperatura, a la iluminación, a la vibración. Los químicos, gases, vapores, entre otros. Los biológicos, bacterias, virus, y aquí cabe mencionar que en el contexto de la pandemia por la COVID-19 tenemos el peligro biológico, que es el virus SARS-CoV-2, que es el síndrome agudo respiratorio que produce la enfermedad COVID-19. Además, hay otros peligros como los psicosociales referidos al estrés, la fatiga, entre otros. Otro de los peligros que pudiéramos identificar son los peligros locativos. Aquí encontramos estructuras, instalaciones inadecuadas, lo referido a orden y limpieza. También los ergonómicos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, y los mecánicos, que están referidos a máquinas de repente sin protección, herramientas defectuosas, entre otros. Continuamos. Podemos advertir una matriz y per se. Es importante tener en consideración que un modelo referencial lo podemos encontrar en la resolución ministerial 050-2013-TR, donde encontramos las metodologías referenciales a efectos también de la valoración del nivel de riesgo. Cuando nosotros hablábamos del I/C, de este documento matriz del sistema de gestión, ya hemos identificado los principales peligros, y también hemos señalado que hay unas metodologías para la valoración del nivel de riesgo que las encontramos en la resolución 050-2013-TR, pero también es importante la adopción de las medidas de control. Para ello, podemos advertir en la PPT esta jerarquía de controles que parte de la identificación de lo que se le conoce como barreras duras y barreras blandas. Las barreras duras referidas a la eliminación, sustitución y las medidas de ingeniería que pudieran adoptarse, mientras que las barreras blandas están referidas a controles administrativos y a la entrega de equipos de protección personal. Controles administrativos como la implementación de procedimientos, los entrenamientos que pudieran proporcionarse, entre otros. Dentro de las medidas inspectivas que puede adoptar el inspector durante su investigación, encontramos el tema de la advertencia, el requerimiento que se da para aquellas situaciones donde el inspector advierte incumplimientos, pero te otorga un plazo razonable a efectos de que se puedan subsanar las deficiencias observadas, las deficiencias advertidas. Por ejemplo, modificación de instalaciones, de montaje, de métodos de trabajo, entre otros. Es importante tener en cuenta el tema de la insubsanabilidad. ¿Por qué? De ello va a depender que el inspector pueda adoptar una medida inspectiva de requerimiento. ¿Qué es la insubsanabilidad? Bueno, la insubsanabilidad se aplica para aquellos incumplimientos a la normativa de SST que hayan sido causa, ya sea de accidentes o enfermedades, con lo cual estas situaciones suponen una infracción insubsanable, con lo cual no se va a emitir medida inspectiva de requerimiento. Se procede de inmediato a extender el acta de infracción. Además, la insubsanabilidad está vinculada a cualquier otro supuesto que no pueda ser revertido en el tiempo. Para tener más claro el tema, en esta PPT podemos advertir que se habla de aquello que es subsanable. Todas las infracciones subsanables pueden ser objeto de la emisión de una medida inspectiva de requerimiento, mientras que aquellas situaciones o aquellos incumplimientos insubsanables, sobre ellos no se emite esta medida inspectiva de requerimiento y se procede a la extensión del acta de infracción. Es importante tener en consideración cuáles son las infracciones. Pueden ser infracciones desde leves, desde graves y muy graves, dependiendo obviamente del incumplimiento que se ha detectado. Dentro de las infracciones, tal como lo habíamos señalado anteriormente, tenemos infracciones leves, graves y muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, las leves están referidas a la falta de orden y limpieza que no implique un riesgo para la integridad y la salud de los trabajadores,
mientras que, por ejemplo, dentro de las infracciones graves encontramos incumplimientos referidos a no implementar o mantener actualizados los registros del sistema de gestión de seguridad y salud. Ya hemos visto cuáles son estos registros. Para las empresas de alto riesgo, los 8 registros obligatorios, y en el caso de las MIPES podrán optar por la implementación de los registros simplificados. Y también tenemos las infracciones muy graves. Por ejemplo, una infracción muy grave es no implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Para finalizar, vamos a desarrollar esta PPT referida a la tabla de sanciones del 2020, que fue incorporada a través del Decreto Supremo 08/2020-TR. Para poder dar lectura a esta tabla de infracciones es importante tener en consideración 3 puntos. 1, el tipo de empresa, es decir, la infracción a imponer va a depender del tipo de empresa, sea esta una gran empresa, una micro o una pequeña empresa. Además, se debe tener en consideración la gravedad de la infracción. Ya hemos visto que las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves. Y es preciso tener en consideración cuáles son los trabajadores afectados en la investigación. Estos 3 puntos me permitirán determinar cuál es la sanción propuesta por el inspector dependiendo del tipo de infracción y de los trabajadores afectados. Muchas gracias por su participación. Espero que esta sesión les haya servido para fortalecer sus competencias y además les permita tener herramientas para poder afrontar de forma exitosa alguna fiscalización por parte de la autoridad competente. Los invito a continuar actualizando conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.